Ahora dejo con ustedes al profesor Francisco Valenzuela para que inicie su presentación. Francisco, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Paulina, por la bienvenida. Aquí, más que hablar de mí, es importante lo que yo les voy a transmitir a ustedes para que ustedes se vayan con algo valioso después para poder ponerlos en práctica en su profesión o en sus organizaciones. Básicamente, este contenido que yo les voy a mostrar en un momento, que tiene que ver obviamente con la creación, entrega y soporte de servicios de valor, ojalá en forma lo más continua y ágil posible, se enmarca dentro del curso Gestionando y Mejorando Continuamente los Servicios de TI del Diplomado en Gestión Estratégica de las TICs. Y para entrar ya en materia, o acercándonos más de sobre qué vamos a hablar en esta charla sobre creación, entrega y soporte de servicios TI, vamos a hablar de mejores prácticas y de las mejores prácticas actuales. Básicamente, en este módulo, típicamente, nosotros intentamos entregar un contenido que tenga que ver con la administración profesional de los servicios TI, que es una capa de certificación, si tú quieres, de las más altas en este tema, y que típicamente pasa por entender estos 5 módulos. Nosotros vamos a hablar de un par de capítulos, los módulos 1 y 2, ¿ya? Que es básicamente fundamento de la gestión de servicios de TI, y una parte muy importante que se está hablando mucho hoy día, y que no lo voy a anunciar ahora, pero en el próximo slide sí, sobre creación, entrega y soporte de servicios TI. Entonces, vamos a entender los fundamentos y vamos a ir haciendo relaciones a nivel de estos fundamentos respecto de la creación, entrega y soporte de servicios. Después vamos a hacer un zoom en un tema bien en particular que a mi juicio es bien relevante en esa segunda temática. Típicamente también vemos todo lo que es el manejo y la gestión de la dirección del valor de las partes interesadas a través de un flujo bien determinado para estos efectos, desde que se explora un mercado hasta que yo termino entregando un artefacto de valor o un servicio que agregue valor. También la dirección, la planificación y la mejora continua de los servicios de TI y cómo se verían una organización de TI de alta velocidad, ¿no? Esos típicamente serían básicamente los 5 módulos en los cuales nosotros nos concentramos en un módulo que tenga que ver con mejores prácticas en gestión de servicios TI sobre las prácticas modernas que rigen esta industria. Ahora, respecto a la parte de los fundamentos, vamos a hacer una pasada rápida por la introducción a la gestión de los servicios TI, pero con la nueva mirada de las mejores prácticas, ¿ok? Ya voy introduciéndome un poquito más en eso. Y en lo que se refiere al segundo módulo, que ya es relacionado con la entrega, con la creación, la entrega y soporte de servicios de valor, nos vamos a hacer una inversión un poco más profunda en lo que es la comprensión de la cultura, que eso es algo que en un contexto ágil es muy importante poderlo manejar adecuadamente, y por lo tanto creemos que es valioso para ustedes que hagan un Zoom, porque van a ver cosas que espero que nunca hayan visto antes. De eso se trata. Entonces, en resumen, vamos a tocar estas dos partes y vamos a entrar en materia rápidamente en lo que es la introducción a la gestión de servicios basada en las mejores prácticas actuales. A diferencia de lo que ustedes pudieron haber conocido como la versión de la gestión de servicios, específicamente ITIL 3, ¿ya? ITIL 3 es un marco que va a ser descontinuado ahora a fines de este año, por lo tanto ya desde fines del año 2019, si no me equivoco, o a comienzos del año 2019, ya se estaba hablando mucho acerca de los fundamentos de la gestión de servicios, pero basado en este nuevo marco conceptual, ¿ya? Recordemos que en el año 2001 aparece la versión de ITIL 2, que se enfoca mucho en entregar y soportar servicios de valor. Luego aparece en el 2007 la versión del ciclo de vida, la gestión de servicios TI, que eran 5 etapas, desde la estrategia, pasando por el diseño,
la transición, la operación y la mejora continua. Luego en el 2011 se hace una mejora de ITIL 3 y se le agregan más procesos, sobre todo vinculados a los que tienen que ver con la estrategia de servicio, entre otros principalmente. Y hoy día ya nos estamos rigiendo, esto es más o menos a partir del año 2019, nos estamos empezando a regir por un nuevo marco que se centra fundamentalmente en un sistema que permite crear continuamente servicios de valor agregado. Eso básicamente es el centro de lo que es ITIL 4 y define un montón de cosas que las vamos a ir viendo ahora. Ahora, lo entretenido de esto es que ITIL 4 mira la historia hacia atrás desde el año 88, y donde empieza a recoger una serie de marcos que se han venido desarrollando, específicamente nomenclaturas o metodologías también y mejores prácticas que vienen desde Lean y todo lo que tiene que ver con el manifiesto ágil para el desarrollo de software. Estas cosas se han ido integrando en este marco conceptual, en este marco de trabajo que es ITIL 4, y cosas que no estaban bien resueltas en ITIL 3. En ITIL 3 la orientación era mucho hacia los procesos y en ITIL 4 es mucho más orientada hacia las prácticas. Lo vamos a ver hacia adelante. Y lo otro que es muy importante es considerar esto de la emergencia de DevOps, que ahí es donde hacen un calce mucho más perfecto entre la unión de lo que se dedica a diseñar soluciones y servicios, y la otra parte que es lo que se dedica a poner esto en operación y manejado en una forma mucho más lean, ¿no? Entonces aquí es donde todos los conceptos empiezan a converger en ITIL 4. Esta es la perspectiva global de un marco de gestión de servicios, y en el centro, en esta parte que ustedes ven acá, desde la oportunidad hasta la demanda, es la forma en que yo respondo a la oportunidad con un sistema que me va a permitir desarrollar este valor para finalmente entregar un artefacto de valor. Está regido por prácticas, por principios, por una mejora continua que envuelve todo este sistema de valor de servicio, pero por sobre todo más en el exterior, y que de alguna manera afectan las 4 dimensiones de la gestión de servicio, que las vamos a ir viendo un poquitito más adelante, son los factores de carácter ambiental, que es lo que circunscribe, digamos, este sistema de valor de servicio que opera a través de estas 4 dimensiones de servicio, que son la organización de las personas, la información y la tecnología, los flujos de valor y los procesos, y los proveedores y los socios. Eso es básicamente el big picture general de lo que es este nuevo marco conceptual, y que es importante empezar a escudriñar en él. Ahora, ¿por qué es importante esto en el tema de la gestión de servicios? Porque hoy día estamos viendo un proceso de transformación digital bastante acelerado, y hay tecnologías disruptivas que también, o más bien hay desarrollos tecnológicos que también han contribuido muchísimo a desarrollar la gestión de servicios. Hoy día se habla de aplicaciones de Machine Learning o de inteligencia artificial para operaciones, por ejemplo, chatbots o bots que son capaces de escuchar un determinado incidente y clasificarlo para después asignárselo a un grupo resolutor, etc. El tema es que cuando la organización de TI no es capaz de absorber esta demanda creciente y rápida que tienen las organizaciones para, a través de los servicios, lograr sus objetivos, eso es lo que se llama la brecha de riesgo, ¿no? Cuando tenemos capacidades decrecientes para responder a estas demandas, ahí tenemos un dilema que tenemos que empezar a corregir a través de temas como la agilidad y este tipo de marcos que me permiten una integración, una entrega y un deploy continuo de elementos de valor para la organización, a fin de que ésta pueda cumplir con su objetivo. Ahora, esto no va a pasar nunca si no es gracias a personas que estén aglomeradas en un grupo, que operen coordinada y orquestadamente, que tengan distintas funciones, responsabilidades, autoridad, relaciones, con el fin último de poderse engranar de una determinada manera, de que cumplan un determinado objetivo que es valioso para la organización.
Por lo tanto, el tema de organización hay que darle una nueva mirada en un contexto donde nos exigen entregas continuas mucho más rápido de lo que pudiéramos haber soñado en el pasado. Y, por otro lado, entender qué es lo que hoy día se conoce como el valor. Antiguamente en ITIL 3 se hablaba que el valor era apalancado por dos conceptos, la utilidad y la garantía. Bien, pero hoy día se agregan otros temas como el costo, que es evidente, obviamente, y es parte de obtener esa utilidad y esa garantía. La utilidad tiene que ver con el propósito que de alguna manera hace fit o hace calce con lo que yo estoy buscando obtener como resultado, ¿no? Un auto o el metro, el propósito que tiene el metro es de poderme transportar a una multiplicidad de estaciones o de puntos dentro de la capital, y el principal valor que estoy obteniendo es impactando mi rendimiento sobre el tiempo, ¿ok? Entonces, y ese es algo percibido como algo beneficioso y tiene que ver efectivamente con el valor. La calidad evidentemente es inherente al concepto de valor porque es donde estamos sujetando la garantía, la disponibilidad, la capacidad del servicio, la seguridad de la información, la continuidad, etcétera, ¿no? Pero también se agrega un nuevo elemento que es la velocidad, es decir, estas cosas me sirven para ayer y no para mañana, ¿ok? Porque hay un tema de sobrevivencia de por medio. ¿Qué son los servicios? Los servicios lo que nos van a permitir es ayudarle a la organización a cumplir un determinado objetivo que sea importante, un trabajo que se requiera terminar, o cumplir una determinada regulación, o aumentar los ingresos, o disminuir los costos, o mejorar la reputación, o aumentar la calidad, o la satisfacción de clientes, algo que sea importante para la organización. ¿Sí? No es cualquier cosa para lo cual yo voy a implementar un servicio. Por lo tanto, la palabra valor es muy importante cuando hablamos de servicio. Evidentemente, los clientes a través de los servicios tienen que pagar, ¿sí? Tienen que desembolsar un costo, pero no van a incurrir en ningún costo de lo que signifique específicamente el operar ese servicio y todos los riesgos inherentes que significa eso, ¿ok? Muy bien. Por lo tanto, acá hay ITIL como marco de trabajo, ¿ya? Y siempre esto se ha dicho así. Estas cosas son grandes, tienen muchas prácticas, etcétera. Por lo tanto, uno tiene que ir en forma gradual. Aquí hay que ir adaptando para ir adoptando, ¿sí? Y porque de lo contrario, sería muy difícil y al final estas cosas terminan por ahogar más que facilitar. Es cierto que este marco de trabajo está mucho más apalancado por como vimos en la forma en la cual se constituyó ITIL 4, toma muchos temas de Lean, toma muchos temas también de otros marcos como los que vemos acá. Por lo tanto, es muy importante darse cuenta que la agilidad o todo lo que emerja de la agilidad o de la transformación digital se tiene que administrar. Y estas son mejores prácticas para poder administrar aquello que creo, aquello que entrego y aquello que voy soportando en el tiempo. Ahora, ¿por qué es importante el pensamiento de sistemas como concepto al entender este marco? Porque este marco, cuando yo les mostré la perspectiva global de ITIL 4, es tremendamente sistémico. Está constituido por partes que se relacionan entre sí para poder hacer emerger este todo, que es este modelo o este marco que me va a ayudar a mejorar la forma y adaptarla, ¿no es cierto?, a las mejores prácticas de lo que se refiere a crear, entregar y desarrollar continuamente y soportar continuamente servicios de valor. Por lo tanto, tiene estos tres atributos, es holístico, ¿no es cierto?, es muy dinámico, ¿sí?, porque hay muchas relaciones entre estas partes y lo vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación, y donde evidentemente en el mundo de los sistemas, para poder realizar las regulaciones, el concepto de retroalimentación es muy relevante. Este es una componente muy importante dentro de este nuevo marco de gestión de servicios TI basados en mejores prácticas, específicamente ITIL 4, que es el sistema de valor del servicio.
el que está compuesto en su interior por una cadena de valor del servicio que de alguna manera es gobernada con ciertos principios, pero el foco está, ¿no es cierto?, en administrar estas 34 prácticas, que las vamos a ver un poco más adelante, a 10.000 metros de altura, utilizando 7 principios guías sobre los cuales también voy a estar desarrollando continuamente mejoras. La diferencia básica de un proceso versus una práctica, o más bien de un proceso, si tú quieres, versus un flujo de valor como el que vemos acá, es que el proceso transforma una entrada en una salida, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ver con responder a una demanda de agregación de valor con la entrega de valor propiamente tal, ¿ya? Eso es una distinción muy importante y que vamos a clarificar en un poco más atrás, en un poco más adelante. Entonces, lo importante hoy día es que este nuevo marco conceptual trae una cadena de valor del servicio, que es la que es como va a ser un sistema operativo que vamos a utilizar para estar creando, entregando y soportando servicios de valor. Ahora, la oportunidad se puede referir a un espacio de realizar mejoras en servicios existentes, o ocupar un nuevo espacio de mercado, o la necesidad que tienen los consumidores de introducir un nuevo producto, etcétera. Pero yo básicamente, mi sistema de valor del servicio lo que está respondiendo es a una oportunidad o una demanda de agregar valor, ¿ya? Y la salida de este sistema tiene que ser, ¿no es cierto?, un artefacto en la forma de un servicio, ¿sí? Que va a generar utilidad, ¿no es cierto?, o valor a un grupo que puede ser reducido o amplio de partes interesadas. El Lean, algo muy importante, y esto ya es un principio de Lean, cuesta mucho más administrar algo si es que no se ve, ¿ya? Por lo tanto, las distintas técnicas de Lean que existen para poder visibilizar el trabajo son muy importantes. Por lo tanto, aquí lo que yo tengo que también, cuando estoy administrando un portafolio de servicios, es algo que viene de la versión antigua de ITIL 3 en la etapa de la estrategia de servicio, el portafolio es donde yo básicamente a nivel estratégico estoy definiendo cuáles van a ser las mejoras o los nuevos servicios, o incluso los servicios que yo voy a decomisar, que voy a sacar de mi catálogo de servicios. Entonces, aquí es donde, además de priorizar, etcétera, yo también tengo que clasificar los distintos tipos de proyectos que yo tendría que estar visibilizando a mi equipo para poder ponerlo, ¿no es cierto?, en artefactos que visibilicen el flujo, ¿no es cierto?, de las distintas unidades de trabajo que van a ir fluyendo por los flujos de valor, ¿ya? Esto es muy importante tenerlo claro, ¿sí? En el pensamiento de sistema y el Lean es muy importante el tema de la visibilidad. Ahora, con respecto al ya metiéndonos al interior del sistema del valor del servicio, nos encontramos con la cadena. Y la cadena de valor del servicio, básicamente, está construido por estas 6 actividades, desde planificar hasta mejorar, pasando por lo que es el engagement, es decir, el involucramiento con las partes interesadas para poder entender requisitos que después los vamos a pasar a diseñar y transicionar en la medida que voy o comprando componentes en el mercado o construyendo, va a depender del modelo que se ocupe, hasta que entrego y soporto un producto y servicio que va a terminar agregando valor. Es decir, hoy día, si es que yo quiero buscar un mapa o una mejor práctica que me ayude a estar creando, entregando y soportando continuamente servicios de valor basado en tecnologías de información, esto es lo que yo debería más o menos estar haciendo. Ahora, lo que hacen estas actividades es invocar las prácticas que vamos a ver más adelante. Es decir, una actividad de involucrar en la cadena de valor del servicio, en la cadena de valor del servicio,
me puedo encontrar con cosas con hacer un estudio de cambio en la organización o de definición de requerimientos. Hay algunas prácticas que se relacionan con la etapa involucrar. Lo mismo que el entregar y soportar. Ahí podría tener gestión de problemas, gestión de incidentes, que es mesa de ayuda, que son algunas de las prácticas que invocan estas actividades. Entonces, esto aquí es bastante dúctil, los flujos que se pueden llegar a armar. Entonces, aquí, para ir, ya nos metimos en la cadena de valor de servicio, tenemos las 34 prácticas de gestión, que básicamente se dividen en prácticas de gestión general, en prácticas de gestión de servicio y en prácticas de gestión de técnica. 3 son las de gestión técnica, 14 las de gestión general y 17 prácticas de gestión de servicios que son invocadas por cada una de las actividades, de estas 6 actividades que se encuentran en la cadena del valor de servicio. ¿Ya? Eso es para que se entienda bien. ¿Ya? Y una práctica es muy importante. ¿Por qué? Porque me permite gestionar servicios de TI basados en mejores prácticas, ¿sí? Evidentemente suena como algo obvio, pero cuando hablamos de gestión de servicios, de lo que estamos hablando son de generar capacidades especializadas para crear, entregar y soportar continuamente servicios de valor para la organización. Y las capacidades siempre se relacionan o con activos y con recursos. Por lo tanto, este es un recurso muy importante. Las prácticas justamente son muy importantes como recurso para poder desarrollar estas capacidades especializadas para hacer que la organización continuamente esté creando, entregando y soportando servicios de valor. Esta es la diferencia entre lo que es una práctica y básicamente un proceso. Un proceso, básicamente, estamos hablando de una secuencia de actividades que transforman en una entrada en una salida y como lo vimos anteriormente, una práctica es un recurso que me va a permitir desarrollar una capacidad organizacional para crear, entregar y soportar continuamente servicios de valor agregado para la organización. Y las prácticas se basan evidentemente o se relacionan con las 4 dimensiones de servicio. Estas prácticas están contenidas, ¿ya? O más bien cuando ustedes revisan una práctica, se van a dar cuenta de que están o más bien están diseñadas en 4 pilares. En la organización y las personas, es decir, cómo tengo que yo organizarme en tanto personas para desarrollar esa práctica, cuáles son los temas de tecnología e información de los cuales me tengo que preocupar para desarrollar esa práctica, lo mismo a nivel de los flujos de valor y los procesos, y lo mismo a nivel de los socios y proveedores. Así están estructuradas las prácticas. Respecto a los temas de gobierno, es muy importante porque de esta manera es que vamos a estar alineando persistentemente los servicios al valor que requiere la organización. Gobernar significa dirigir, monitorear, evaluar, esos 3 principios fundamentales. ¿Okay? Y los 7 principios guía, que básicamente son orientadores o iluminadores de alguna manera cómo voy a estar creando, entregando y desarrollando principios, ¿no es cierto? Perdón, servicios de valor agregado. Vamos a ver algunos aplicados más adelante a modo de ejemplo, pero muy importante es estarse enfocando en el valor. Si no me estoy enfocando en el valor, no debería estar ocupando esta cadena o este sistema de valor de servicio. Comenzar donde se está. En mejora continua es más eficiente y más sabio, a menos que haya una crisis, adoptar un enfoque gradual. Porque todo lo que tú tienes, no es que tú tengas que desechar todo. Algo de lo que tú tienes se puede aprovechar. Entonces, no es eficiente una mentalidad que diga, dejo todo de lado lo que exista, a menos que exista una crisis, donde todo lo que tú ya tienes no sirva. Pero habitualmente en las organizaciones
van construyendo una evolución. Por lo tanto, no es razonable, o más bien es razonable, tener este mindset de qué de lo que tengo me puede servir, porque si, de lo contrario estaría incurriendo en un costo innecesariamente por un sesgo equivocado. Bueno, ¿para qué decir? Mejorar iterativamente con retroalimentación, implementando circuitos o loops, ¿no es cierto?, que estén entregando información sobre si estoy cumpliendo lo que el servicio necesita hacer. Colaborar y promover visibilidad. Esto es muy importante para un enfoque lean y un enfoque ágil, ¿ya? Dado que estamos pensando, dado que estamos hablando de un enfoque que es bastante más holístico, como TIL 4, necesito empezar mi cerebro para empezar a ver cómo los procesos interactúan entre sí, cómo los flujos de valor conversan unos con otros, ¿sí? Mantener simple y práctico. Estas cosas pueden llegar a parecer tan complejas, pero necesitamos el sentido común. Por lo tanto, siempre hay que tratar de bajar los pies a la tierra, y este principio me ayuda a eso. Optimizar y automatizar. Optimizar primero. No puedo automatizar cosas que no hayan sido optimizadas previamente. Eso sería una ineficiencia o una inefectividad. Tengo que hacer primero que el proceso o el flujo se ejecute en forma óptima y después automatizo aquellas tareas que puedo, ¿no es cierto?, automatizar. Hoy día el RPA está siendo usado masivamente, y eso puede hacer una enorme contribución. La mejora continua de servicios, esto es un término que puede ser bastante familiar a ustedes, pero la mejora continua es algo que hay que sostenerla. No es algo que se va a quedar y va a quedar navegando en piloto automático. Es necesario sostenerla. Y para sostenerla necesito una cultura afín. Y por eso nos vamos a meter más adelante en el tema de la cultura. Las 4 dimensiones de la gestión de servicios. Es importante porque en cada diseño que ustedes hagan, donde intervengan sobre el sistema de valor del servicio y específicamente en la cadena de valor para efectos de crear, entregar y desarrollar servicios de valor, es muy importante entender estas 4 componentes: la organización y persona, la información y tecnología, los flujos de valor y proceso, y los proveedores y los socios. Todo esto afecta lo que yo voy a hacer dentro de mi sistema de valor del servicio. Y por afuera también no me puedo aislar de todo lo que hay en el exterior, la variable ambiental. Ahí podrá estar todo lo que tenga que ver con el ámbito, por ejemplo, de la ciberseguridad, entre otros. Los factores políticos también afectan la creación, la entrega y el desarrollo de los servicios de TI. Por ejemplo, una mesa de ayuda está sometida a una regulación, o aquel proveedor que ofrezca los servicios de mesa de ayuda, lo saben súper claro, están sometidos a la ley de subcontratación. Es fácil que el cliente tenga que, o más bien tú como proveedor, definas un supervisor al cual el cliente le puede dar órdenes directas, etcétera, pero nunca con el operador, por ejemplo, de la mesa de ayuda. Entonces, hay factores también. La disrupción tecnológica también es algo que tengo que estar mirando, porque claro, hoy día, si yo me comparo con otro proveedor que, por ejemplo, clasifica los incidentes a través de un bot, y con eso aceita y hace mucho más eficiente el proceso de clasificación de un incidente para luego su resolución, claramente estoy en una desventaja al diseñar ese servicio, si es que no estoy mirando cómo la tecnología también me está ayudando a la gestión de los servicios. Y esto es básicamente como se entiende el marco sobre el cual, a 10.000 metros de altura, yo debería entender a la hora de crear, entregar y soportar continuamente servicios de TI. Muy bien. Y ahora nos vamos a meter en esta parte sobre la cual se habla tanto y que tiene que ver con la cultura. Y aquí vamos a entregar conceptos bastante modernos y probablemente cosas que ustedes, a lo mejor algunas las vieron, otras no las han visto, pero es importante hacer conciencia sobre esto porque
La cultura es lo que finalmente puede llegar a lograr una ventaja diferenciadora, competitiva, generar rasgos sin igual para una organización. Y sobre todo, y en la medida que seamos capaces de mejorar continuamente la cultura, no la cultura de mejoramiento continuo, denlo vuelta. ¿Ah? El mejoramiento continuo de la cultura es algo en lo cual deberíamos estar abocados ahora en el corto plazo. Pues bien, ¿qué es la cultura de un equipo de trabajo? Bueno, la cultura, como dice aquí, se puede describir como si fuera un conjunto de valores que se comparten por un cierto grupo de personas y donde también hay ciertas ideas, creencias y prácticas y las expectativas respecto a cómo estos individuos deben comportarse para poder cumplir un objetivo. Toda organización o sistema social posee una cultura. La cultura tiene que ver en cómo se hacen las cosas, ¿ya? La cultura hace que la acción humana también sea predecible, porque en la medida que esa cultura que me dice así es como se hacen las cosas, eso me ayuda a mí a predecir el resultado de lo que yo voy a tener en términos de acciones a partir de esa organización. Se puede utilizar como una herramienta muy poderosa para la administración de los servicios, ¿sí? Eso es algo relevante, porque en la medida que yo tengo una cultura centrada en el cliente, en la mejora continua, en la agilidad, etcétera, eso evidentemente que la puede transformar incluso como un factor crítico para lo que hemos estado hablando ahora, que es la creación, la entrega y el soporte de servicios de valor. Y por otro lado, y también lo mencioné hace un rato atrás, si yo logro manejar la cultura adecuadamente y la mejoro persistentemente en el tiempo, sin lugar a dudas que me va a permitir no solamente liderar en los mercados que yo tengo, sino que muy probablemente transformarme en una empresa como Amazon o como Tesla, o como esas que basan, ¿no es cierto?, la innovación en la disrupción y en cosas que nosotros hemos visto. Y de hecho, hoy día Jeff Bezos seguramente ya debe haber iniciado su viaje espacial y esperamos que haya sido y que esté siendo todo un éxito. Respecto a las características que son comunes de las organizaciones que se enfocan en la creación del valor, los proveedores de servicio que se centran en la creación de valor van a mostrar estas características que son comunes, ¿no es cierto? Fíjense el enfoque en el valor, un principio que es fundamental en lo que es la operación, ¿no es cierto?, de mi sistema de valor de servicio. La calidad, la excelencia operativa, el foco en el cliente, estar invirtiendo permanentemente en personas habilidosas y que cuenten con las herramientas, ¿no es cierto?, para poder comunicarse y colaborar adecuadamente. Contar con un equipo fuerte, ¿sí? Dentro de una organización estructurada, un equipo que esté empoderado, ¿no es cierto?, que cuente con la confianza, ¿no es cierto?, de la alta dirección para poder acometer sus distintos proyectos. Y todo esto no tiene que estar desacoplado de lo que está requiriendo la organización, todo lo contrario. Por lo tanto, lo anterior está totalmente en línea con cuál es el sueño de la organización, qué es lo que quiere conquistar, ¿no es cierto? Y cuáles son las grandes etapas que va a tener que transitar para poder conquistar ese sueño. Entonces, se espera que estas u otras características similares puedan ser compartidas por cada miembro del equipo de la organización. Ahora, se puede desarrollar una cultura de equipo específica también a nivel de ciertos equipos donde, por ejemplo, se necesiten apoyar ciertos valores y principios de la organización, pero que también pueda reflejar incluso las propias realidades específicas de cada equipo. ¿Qué quiere decir con esto? Que dentro de una cultura organizacional tú te puedes encontrar con ritos distintos o subculturas que también son parte de esta cultura y por supuesto la nutren, ¿ya? Ahora, respecto a los modelos, ¿cómo yo puedo describir una cultura?
y esto es re interesante porque a veces la cultura puede ser un concepto difícil de entender, influye en la dinámica de los individuos, los diferentes equipos dentro de una empresa pueden manifestar, como dije hace un rato atrás, su propia cultura. Los equipos también se pueden ver influenciados, evidentemente, por la cultura de la empresa, y esto puede ser para bien o para mal. No obstante, eh, existen muchos modelos que son ampliamente aceptados para describir cultura y poderla gestionarla, ¿no? Pero para hacerlo un poco más simple, yo puedo caracterizar una cultura dependiendo de estos ejes que encuentro aquí. El tipo de comunicación, si es de contexto bajo o es de contexto alto. Son conversaciones más de carácter tácticas todo el rato, o hay una mezcla entre conversaciones estratégicas muy bien orquestadas eh, con las conversaciones de carácter más táctico. Respecto de la evaluación, por ejemplo, la evaluación se hace más bien en términos negativos a través de un tercero, lo cual sería tremendamente incómodo a la persona. Es como que ahí estoy hablando de la cultura de la radio pasillo, donde tú recibes retroalimentación en forma indirecta. Lo adecuado es que sea más directa, bien hecho, utilizando distintos canales. La persuasión, ¿sí? Si lo hago en torno a principio o ejerzo más bien coerción, si es un liderazgo más bien igualitario o más bien es un liderazgo más bien jerárquico. Hoy día los tipos de liderazgo son, yo diría, están quedando obsoletos ese tipo de liderazgos jerárquicos. Hoy día se requieren más un líder de carácter servidor o un líder que sirva a su comunidad, ¿sí? Y eso puede ser, ¿no es cierto?, llevado a distintos planos de la acción humana. ¿Sí? Aquí no estamos hablando en el tema de la gestión de servicios. Decisiones, ¿cómo se toman las decisiones? Si se toman en forma consensuada o más bien vienen de arriba hacia abajo, etcétera, ¿no? Todas estas cosas, la confianza, se basa en las tareas o en las relaciones. ¿Qué tan importante es para mí conseguir el resultado de la tarea a cualquier costo o hacerlo de acuerdo a ciertos principios, ¿no? Y ahí es donde se empiezan a mezclar con la persuasión, y estos son distintos atributos. El desacuerdo, ¿cómo lo manejo? ¿Se evita el desacuerdo o hago una escalada de confrontación? ¿Sí? Esos son temas, hay que enfrentar los desacuerdos y hay que saberlos manejar, ¿sí? Si empezamos a escalar una confrontación como producto del desacuerdo, vamos a tener una organización destrozada, totalmente desintegrada, probablemente muy administrada por silo, y muy difícil ahí que pueda surgir colaboración y cooperación. ¿Cómo programa el tiempo? Bueno, son distintos elementos donde yo ya puedo tomar el aire, tomar el pulso de la forma en la cual se hace el trabajo ahí. Acuérdense que la cultura está relacionada en la forma en la cual se hacen las cosas en una organización. Algunas características también que poseen estos equipos de trabajo en una cultura, bueno, evidentemente que es muy importante que los equipos entiendan claramente cómo mueven la aguja, es decir, cómo desde su ámbito de acción, ¿no es cierto?, nosotros los colaboradores le estamos pegando a una componente específica de mi Balance Scorecard, ya sea de TI o de la organización. Entonces, la trazabilidad entre mi actuar y cómo eso encaja dentro de la organización es una de las características, ¿no es cierto?, que tienen estos equipos de trabajo en una cultura organizacional exitosa. Otra cosa que hacen los miembros de este equipo es que gastan tiempo definiendo su cultura, definiendo, evidentemente, cosas que son afines a una cultura para poder manejarla, como las normas, es decir, los comportamientos esperados, y las expectativas que se espera a partir en términos de resultados de ese comportamiento. Los equipos también se aseguran ya de que van a contar con esa información necesaria. Aquí no hay vacíos de información para tomar decisiones. Los equipos cuentan y buscan toda la información para poder
tomar la mejor decisión respecto a la definición de una estrategia. Los miembros también comprenden significativamente los problemas que ellos enfrentan, ¿sí? Y básicamente cómo se van a interactuar entre sí y cómo se van a relacionar para un solo fin, resolver esos problemas y no escalarlos. Eso es lo que haría un equipo de trabajo que tenga una cultura organizacional exitosa. Y por último, no olvidarse que eso es algo que hacen los líderes servidores. El líder servidor no es alguien que se dedique a buscar obstáculos por buscar obstáculos, ¿sí? ¿Sí? Por deporte, ¿no? No, sino que aquí lo que hace el líder es buscar los obstáculos que me van a impedir lograr un objetivo para poder abordarlo, para poder manejarlo, para poder resolverlo. Ese es el mindset hoy día que tiene un equipo de trabajo inmerso en una cultura de trabajo exitosa. Ahora, ¿por qué es esto importante, lo del calce cultural? ¿Sí? Bueno, primero que nada, la persona tiene que sentirse cómoda trabajando en ese entorno. Y eso tiene que ser calce con sus propias creencias, valores y necesidades, como vimos hace un rato atrás. Por lo tanto, un empleado que se considera, ¿sí?, posee un buen, o que yo estoy considerando para poder reclutar, y que tiene un buen calce cultural, va a tener mucho más probabilidades de poder disfrutar ese trabajo, como lo vimos, disfrutar de su lugar de trabajo, de sus compañeros, va a poder estar mucho más contento en su posición, y eso lo que va a redundar es un mayor compromiso a largo plazo y ser mucho más productivo y comprometido en el tiempo. Por tanto, un buen ajuste cultural beneficia tanto al miembro del equipo como al equipo y a la organización a la cual pertenece esta persona. Un equipo diverso también apoya la buena cultura, pero hay que saber manejarlo, ¿sí? Si no sé manejar desacuerdos frente a un equipo diverso que tiene distintas creencias, valores, etcétera, me va a costar más administrarlo, ¿sí? Entonces, tengo que saber manejar eso como líder. Y esto permite, evidentemente, al equipo u organización ver su trabajo desde una perspectiva mucho más amplia. Hoy día la complejidad es tan grande que eso hace que tú necesitas tener enfoques mucho más amplios para poder después empezar a granularizar e intervenir. Pero la amplitud aquí es buena y por lo tanto la diversidad es deseable. Ese es un poco el racional que hay detrás de todo esto. Cada persona evidentemente va a aportar su combinación única de experiencia, perspectivas, habilidades, conocimiento al equipo. Por lo tanto, es muy importante que yo refine mucho mejor en mis perfiles. Hoy día se habla de perfiles PI de perfil peineta, que son básicamente, o perfil COM, que son personas que dominan en forma experta una o más ámbitos de gestión. Por lo tanto, el equipo hay que verlo como algo que es mucho más que sus partes individuales. Y cuando yo contrato por calce cultural, es súper importante estar consciente de mis sesgos, ¿sí? Si hay alguien que le interese revisar más este concepto de sesgo inconsciente, busquen sesgo inconsciente y se van a encontrar una tremenda sorpresa. El cerebro toma decenas de miles de decisiones en un día. Por lo tanto, de esas decisiones hay muchas decisiones de las cuales es imposible que esté consciente. Por lo tanto, por el hecho de tener cerebro, eso es sinónimo de que tenemos un sesgo inconsciente. Estamos sesgados. Ojo, ojo con eso. Por lo tanto, cuando vamos a contratar personas o interactuar con personas, o incorporar a una persona al equipo, es propio de nuestra naturaleza tratar de gravitar o preferir individuos con ideas afines a las nuestras, ¿ya? Cuidado con eso, porque es un sesgo inconsciente. Sin embargo,
Eso produce equipos homogéneos y una cultura que es menos probable que crezca o traiga la ventaja de variedad de perspectivas. Necesito, ahí hay una suerte de dilema, pero necesito esa variedad de perspectivas para darle riqueza a ese equipo. Bien, respecto al desarrollo y a la nutrición, si ustedes quieren, o a la alimentación de una adecuada cultura de trabajo, primero que nada, es posible creer y evolucionar la cultura de un equipo con el tiempo, evidentemente que sí. En primer lugar, esto requiere identificar la cultura actual del equipo y decidir cuál es el resultado futuro deseado que le quiere imprimir a esa cultura. El cambio, evidentemente, requiere liderazgo, ¿no? Liderazgo en cuanto al dueño de ese cambio y acción, pero como un equipo unido. Entre más unido el equipo, más potente y más fácil va a ser llegar a ese resultado. Esto es mucho más fácil cuando se tiene un buen liderazgo y una gestión de apoyo. Recuerden que el líder permanentemente está buscando remover obstáculos, pero necesita también hacer una muy buena gestión de apoyo. Es un tremendo problem solver el liderazgo moderno de hoy. Los principios rectores de la gestión de servicios de TI basados en mejores prácticas como ITIL y el modelo de mejora continua pueden ser herramientas muy potentes para poder implementar este tipo de cambios a nivel cultural. Y aquí ustedes ven algunas pautas simples para una cultura de un equipo básicamente positivo. Sin embargo, tienen que tener ciertas precauciones con estas recomendaciones porque evidentemente tienen que ser adaptadas a las características que tienen sus distintas organizaciones. La incorporación de la visión en la cultura del equipo, muy importante, una consideración relevante a la hora de desarrollar un equipo fuerte, es asegurarse de que los miembros de todo ese equipo se van a centrar en ese esfuerzo colectivo en lugar de centrarse únicamente en sí mismo. Es como el símil del fútbol, ¿no es cierto? Centrarse en el juego de equipo y no en la genialidad de las habilidades, ¿cómo se llama? En la genialidad de algunos jugadores. Sin embargo, ¿logran desequilibrio? Sí, logran desequilibrio, pero necesito trabajar en equipo. Por lo tanto, un propósito unificador es muy importante cuando se construye un equipo fuerte. Si ustedes quieren escudriñar un poquitito más en esto de los propósitos unificadores potentes, pueden escudriñar e investigar un poquitito más en el mundo de las organizaciones exponenciales. Ahí se trata un poco ese concepto. Y todo esto evidentemente va a ayudarme a fomentar el hecho de tener este propósito unificador único a una visión holística, compartida de los objetivos de la organización en general y de cómo el trabajo en equipo finalmente lo va a sostener, lo va a apoyar. Los individuos no pueden ser obligados a participar en la cultura del equipo. Necesitan un deseo de pertenencia, de contribución. Por lo tanto, la tarea más importante de cualquier líder es articular claramente esta visión y explicar cómo el equipo la va a lograr. Los miembros del equipo, a su vez, van a necesitar entender cómo su contribución va a encajar con el panorama general, proporcionándoles tanto un sentido de propósito como de pertenencia. Aquí, por lo tanto, aquí la bidireccionalidad entre el líder y el equipo es muy importante. La visión del equipo tiene que reforzarse continuamente. Recuerden que la cultura es algo que hay que sostenerlo, no se mantiene sola, necesita sostenerse. Por lo tanto, los líderes tienen que estar inculcando continuamente un sentido de propósito para ayudar al equipo a desarrollar y aumentar la productividad. Si ustedes no están viendo este tipo de liderazgo en sus organizaciones, tienen una tremenda área de oportunidad. Las organizaciones periódicas, las organizaciones regulares hacen una gran diferencia en la cultura del equipo. Es lo que yo digo en términos más coloquiales chilenos, el caballo engorda al ojo del amo, ¿sí? Y eso es un proceso regular, ¿sí? Todos los días yo me tengo que estar preocupando de darle la comida al animalito, de darle la agüita, de mantenerlo, porque si no el animalito se me va a morir. Esto es lo mismo cuando yo quiero estar imprimiendo un objetivo cultural o una cultura de cumplimiento de objetivos o una cultura de mejoramiento continuo.
tengo que tener una cadencia frecuente de reuniones que me permitan, de alguna manera, asegurar que estoy conquistando ese objetivo. Estas reuniones regulares construyen una relación, fomentan la productividad, enfatizan la importancia de mejorar el equipo. Deben programarse, evidentemente, con anticipación, ojalá siempre en el mismo lugar y a la misma hora, porque eso crea hábito. Y los asistentes a estas reuniones tienen que estar familiarizados con la agenda de antemano. No, oye, la mejor práctica en hacer reuniones es establecer claramente cuál es el objetivo que quiero lograr de la reunión y cómo lo voy a hacer, la agenda. También deben haber funciones claramente definidas para las reuniones, quién va a tomar el acta, quién va a liderar la reunión, etcétera. Por ejemplo, una persona, lo que dije, la puede dirigir, otros toman nota, pero deben centrarse siempre en el debate de los problemas y no olvidarse de las soluciones, porque a veces nos quedamos demasiado tiempo discutiendo de los problemas y escalando los problemas y no moviéndose a la solución. Eso de ágil y de efectivo y eficiente no tiene nada. Y también estas reuniones deben entregar la oportunidad de, lo que dije hace un rato atrás, de construir relaciones entre los equipos, compartir, ¿no es cierto?, debatir. Deben gestionarse estas reuniones de una manera eficiente. Ojalá siempre un rol que puede ser es el de guardián del tiempo, evitando también que existan demasiado detalle, exceso de detalle en las discusiones, a menos que sea un tema crítico, indispensable, ¿no? Y si no, ese tema se tiene que estacionar y guardar para otra reunión que se va a tener que agendar específicamente para ello. Por lo tanto, son invaluables la cadencia de reuniones que sea frecuente para todos los miembros del equipo. Otro tema que es muy importante es permanentemente buscando y creando nuevos líderes en la organización. Una gran cultura de trabajo es aquella que podría enfatizar la tutoría sobre la gestión, es decir, alguien que de alguna manera, un gran líder, juegue un papel de tutor por ejemplo, en la gestión de un determinado miembro del equipo. Aquí la comunicación es gravitante en el liderazgo, debe ser clara para que cada una de las personas, ¿no es cierto?, tenga la misma comprensión sobre los objetivos y problemas. Cuando no pasa eso, empiezan las desalineaciones. Por lo tanto, cómo yo arregle el trabajo, lo organice, debe ser lo suficientemente también flexible como para poderme permitir que cada una de las personas trabaje de la manera más efectiva, ¿no? Pero no tan flexible como para también se vuelva algo inmanejable, ¿no? Tiene que haber un mix entre la libertad que yo le dejo a la persona para que pueda desarrollar su trabajo, pero también una cierta discrecionalidad, porque hay una responsabilidad para que dentro de esa libertad se cumplan ciertos objetivos. Por lo tanto, los miembros del equipo deben ser permanentemente guiados por este líder, y eso es muy útil y se logra a través de la retroalimentación. Esta tiene que ser constructiva, que fomente la productividad, la orientación a resultados, en lugar de de causar vergüenza o desánimo o incomodidad. Esa retroalimentación no estaría bien dada si es que se genera ese efecto. Los líderes y los gerentes, por lo tanto, deben facilitar y participar en los esfuerzos que sean de mejora junto a los miembros. Cuando los miembros del equipo ven a los líderes participando, se hace mucho más creíble porque es uno más del barco. Las habilidades de liderazgo se van a aprender mucho mejor a través del ejemplo. Por eso que es importante, y más adelante lo vamos a ver como una recomendación, es liderar con el ejemplo. Los buenos líderes dan a las personas su tiempo y apoyo. Si no están teniendo líderes de organizaciones que no les estén dando su tiempo y apoyo para conversar con ustedes, ahí hay algo para poder mejorar. ¿Okay? Alentar a los equipos informales. Con frecuencia también se observa que los equipos informales trabajan de manera también muy eficiente, ¿cierto? Hay que darles esa flexibilidad y esa autonomía, porque los problemas a menudo se encuentran entre las líneas más bien informales y no tan formales, ¿ok? Por lo tanto, estos equipos alientan también a los empleados a abordar sus propias preocupaciones sin la necesidad de sobrecargar a los niveles superiores de la organización
en cada decisión que se requiera tomar, ¿sí? Hay un buen balance. La capacitación cruzada, ¿sí? Que el defensa también sea un delantero y que el delantero también sea un defensa. Cuando los empleados entienden cómo funcionan las distintas áreas de la organización y cuando tengo estos roles más pi o peineta que logran ser o demostrar habilidades expertas en más de un terreno, sin duda que voy a beneficiar mucho a la organización. Por lo tanto, aquí hay que entregar a las personas la oportunidad de poder aprender sobre otros roles dentro de la organización. Algunas empresas van tan lejos como para que cambian los roles año a año. Microsoft, por ejemplo, es una empresa que usualmente está cambiando sus roles. Los altos ejecutivos deben pasar algunos días también en primera línea. Esas son prácticas también muy deseables de los altos líderes, por ejemplo, estar con los clientes o interactuar directamente en el Gemba, en el lugar de trabajo, un concepto muy de Lean, ¿sí? Porque esto les va a proporcionar una nueva apreciación para los empleados que sean el elenco estable de esta organización. La integración social es un concepto que se está hablando también a nivel país, ¿sí? Pero es muy importante porque cuando uno estudia un marco conceptual como ITIL 4, se da cuenta que en la comprensión de la cultura este tema es un tema relevante. Cuando hablamos de desarrollar y nutrir una cultura adecuada de equipo, es muy importante darse el tiempo, señores, para conocer a las personas, quiénes son, qué les pasa, qué les gusta, etcétera. ¿Sí? Saber un poco más a quién tenemos al lado. Las personas trabajan y se apoyan mejor cuando éstas se entienden como individuos, ayudándose a identificar cuáles son sus fortalezas, suplir sus debilidades y desarrollar, obviamente, las habilidades que tengan ahí latentes y que no hayan sido, valga la redundancia, desarrolladas. Por tanto, los grandes líderes entienden cómo utilizar el talento que los rodea. Son multiplicadores de la inteligencia de los equipos. Vamos a ver un modelo más adelante. Aprenden a motivar a las personas, conocen su energía intrínseca para ir más allá de lo que se espera de ellos y logran hacer despertar esa motivación interna. Pero esto requiere un enfoque que simpatice con la cultura local, ¿sí? Incluso, como les dije hace un rato atrás, dentro de las organizaciones hay áreas que tienen subculturas distintas. No tiene por qué ser algo intrusivo. Entregar retroalimentación. La retroalimentación proactiva y constructiva es una de las mejores maneras de poder ayudar a un equipo a continuar mejorando su labor, su gestión. No es necesario estar entregando retroalimentación en un formato formal o complicado. De hecho, los comentarios o la retroalimentación suele mucho más impactante cuando es informal o forma parte de un diálogo que es más continuo, pero para hacer esto, evidentemente, tengo que estar preparado, ¿no? Estas son algunas de las cosas que vemos en este capítulo. No hay dos personas iguales, y como tal, el método para entregar retroalimentación no debe ser el mismo para todas las personas. Esto tiene que ver con lo que hablamos anteriormente. Cuando el líder conoce a las personas, el approach o el enfoque que usa para entregar retroalimentación productiva y constructiva no debería ser la misma, porque todos somos distintos. Cuando un individuo confía en otro, es mucho más probable que apoyen sugerencias. Entonces, ¿cómo se cultiva la confianza? Eso es algo que vamos a responder en esta charla. Promover una cultura de aprendizaje. Esto es algo que también se habla mucho en la agilidad, no tenerle miedo al error, también en los temas de Lean. Promover una cultura en la que se aliente a que cada persona pueda desarrollar permanentemente sus habilidades, ¿sí? Y sin temor a equivocarse. Se puede lograr una cultura que propicie el aprendizaje, dando más acceso a información continua sobre el desarrollo personal, por ejemplo, o sobre las posibilidades que yo tengo de poder capacitar a mis personas. El aprendizaje, por ejemplo, en línea, ha favorecido bastante más esto, lo ha hecho mucho más fácil, producto de que las personas pueden aprovechar cuando mejor les convenga su tiempo para poder
afilar la sierra y perfeccionarse. Alguna de los que les interese la efectividad personal, hay un libro muy bonito que se llama Las 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, que habla precisamente de afilar la sierra. Una de las formas de afilar la sierra es la capacitación continua. Así que yo me alegro a las personas que estén participando de este seminario, porque precisamente les va a ayudar a aprender cosas nuevas y a seguir afilando la sierra, porque esto les va a permitir crear oportunidades para que asuman nuevas responsabilidades, el fomentar el aprendizaje continuo y el logro de metas para evitar que los miembros del equipo se vuelvan complacientes o aburridos en sus posiciones, ¿no? Por eso que es importante, porque también con esto me evito el tema de la rotación o el desencantamiento. También, evidentemente, el aprendizaje va a generar nuevas habilidades que tienen un correlato con la agregación de valor al equipo, al lugar de trabajo y a la organización. Las personas que tengan acceso también a las herramientas que necesitan para poder tener éxito en el desenvolvimiento de sus carreras profesionales van a estar mucho más comprometidas que si yo no les doy las herramientas, lo que evidentemente no crearía un ambiente mucho más fuerte si es que yo dispongo a las personas con las herramientas que necesitan para poder seguir liderando más y más potencial. Por lo tanto, una gran cultura de equipo es ideal para cualquier tipo de organización y debemos como líderes empezar a gestionarla. Bien. ¿Por qué es importante? Bueno, ya yo creo que con todo lo que hemos visto, una cultura de mejoramiento continuo es muy importante, ya que no solamente permite la mejora de la experiencia del cliente, me puede ayudar a facilitar la incorporación de buenas prácticas, me puede ayudar a reducir los costos, ser mucho más ágil, mejorando la eficiencia operativa, desarrollando las experiencias de los operadores, acelerando las entregas, eliminando desperdicios, las tareas repetitivas, reduciendo el riesgo, etcétera. Pero el desafío de la mejora continua, como dice aquí, es que no se sostiene por sí misma, simple porque hay un proceso o flujo definido y documentado, o porque hay un registro donde llevamos las oportunidades de mejora. A veces una organización puede insistir en que su personal participe en la mejora continua solo para descubrir que no proporciona contenido que sea valioso o utilizable. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que aquí necesito mantener el momentum y ese momentum se genera con un poco estas cosas que hemos estado hablando, ¿no? Cómo se ve una cultura de equipo exitosa y que la develamos bastante en profundidad en la lámina anterior. Por lo tanto, esto requiere liderazgo, ¿sí? Si no, estas cosas es difícil que pasen. El beneficio real de la mejora continua viene evidentemente cuando, cuando la organización tiene estas cosas que hablamos, ¿no? Una cultura que apoya, que promueve, que empodere a todas las partes en su trabajo diario, ¿sí? No tiene que considerarse la mejora continua como una herramienta o proceso, ¿sí? Yo te diría que más bien es una filosofía, porque tiene que estar incrustado en tu cultura como organización, ¿sí? Es como que... Y es muy inherente también al ser humano, ¿no? Si ustedes revisan su vida, ustedes son una historia de mejoramiento continuo. Entonces, lo mismo hay que trasladarlo a la organización y como tal tiene que ser promovido, apoyado, expuesto permanentemente por la dirección y el liderazgo de la compañía. El éxito de las iniciativas tiene que disfrutarse, celebrarse, premiarse, incentivarse económicamente. Yo soy asesor de la gestión de la calidad en la Municipalidad de Santiago y yo básicamente trabajo en aplicar la ley, que es la ley asociada a los incentivos de los programas de mejoramiento de la gestión, y ahí hemos introducido no solo procesos, sino que también mucha capacitación. Yo tengo, de alguna manera, mantenida y diseñada una red de encargados de mejora continua que hemos ido trabajando en una historia de 4 años con las direcciones. Hoy ya tenemos un sistema para definir objetivos, definir planes de acción,
Si alguien quisiera hacer una auditoría profunda a la municipalidad respecto de cómo maneja los planes de mejoramiento de la gestión, yo dudaría que hay otro municipio que lo maneje con la rigurosidad técnica que lo hace, porque además la Universidad Católica, a través del curso Modelo de Procesos, hemos orquestado una metodología para estudiar los procesos, construyendo bibliotecas digitales para poder ir sosteniendo esto en el tiempo. Tremendamente interesante, pero estas cosas no se sostienen sin duda sin un liderazgo. Bien, ¿qué más les puedo decir sobre esto? Lo importante es desarrollar una cultura positiva, que incluso se nota cuando tú entras a la organización. En muchos casos, aquí hay que aprender a situar cuáles son esos agentes de cambio que son relevantes. Muchas organizaciones que son exitosas incorporan y visualizan a estos elementos que son impulsores de esta cultura exitosa, independiente obviamente de la influencia que tienen, pero evidentemente que tienen una influencia importante, pero hay que estar buscando estos líderes que son especiales, ¿sí? Y hay que desarrollar una serie de actividades como revisar cuáles son los comportamientos esperados de las personas, los perfiles hay que actualizarlos de acuerdo a estas prácticas, etc. ¿Sí? Bien, vamos a revisar otro tema que tiene que ver con cuáles son estos elementos que son claves para desarrollar una cultura de mejoramiento continuo. Primero que nada, es muy importante entender que es relevante que todas las partes que de alguna manera estén involucradas en esto, en el mejoramiento continuo, en la cultura de mejoramiento continuo, comprendan la relevancia que tiene la actitud positiva. Actitud. Vamos a empezar a develar eso un poco más adelante. La colaboración y el trabajo transparente y una cultura de apoyo. La cultura de apoyo es relevante para poder sostener esta remoción de obstáculos que el líder permanentemente está gestionando. Esto tiene que alentar a las personas, evidentemente, a hacer sugerencias, independiente de lo inusual que puedan llegar a ser esas recomendaciones o sugerencias, siempre y cuando el objetivo sea mejorar el servicio. No puedo perder ese bien superior, ¿sí? En la creación, entrega y desarrollo, cuando estamos hablando del tratamiento de la cultura, la idea es que estas sugerencias de las personas vayan en esa dirección, no perderse con ese bien superior, con mejorar el servicio, ¿no? Y agregar valor, evidentemente. Por lo tanto, la transparencia para poder crear una cultura abierta y de confianza, la gestión con el ejemplo, el liderazgo con ejemplo, mostrada por todos los integrantes de la organización y especialmente por los líderes, es muy importante. Las promesas hay que cumplirlas. Si no logro mantener las promesas, si no las cumplo, eso no me ayuda a generar esa confianza que se aprecia en un lugar de trabajo que debe ser una zona de confort, en donde las personas se sientan apoyadas para poder hacer sugerencias e implementar nuevas ideas y poder experimentar. Hace un rato atrás le hablé del efecto multiplicador del liderazgo, amplificar la inteligencia, potenciar la inteligencia de los individuos. Lo que no tengo que hacer es caer en un líder del tipo minimizador accidental, que corrige y controla, sino que más bien tengo que ser en un líder multiplicador, en alguien que promueve y desarrolla. Al nivel de talento, el minimizador lo que hace es construir imperios, el multiplicador lo que hace es desarrolla el talento, invierte en capacitación. A nivel del ambiente laboral, lo que hace el líder minimizador accidental es crear tensión y estrés. Lo que hace el multiplicador en el ambiente laboral es liberar el potencial. A nivel de los resultados, lo que hace el minimizador accidental es el microdetallismo, mientras que el multiplicador lo que hace es entregar autoridad invirtiendo y respaldando. En lo que es la dirección y el alineamiento, el minimizador accidental es un know-it-all, es una persona con la cual no se puede discutir porque lo sabe todo y controla la decisión.
Mientras que el multiplicador, en lo que es la dirección y el alineamiento, va a desafiar el equipo, lo va a energizar. Y por eso, a nivel de la toma de decisiones, el multiplicador es un excelente líder en lo que es el debate, y el minimizador accidental va a hacer todo lo contrario, va a controlar la decisión. Para aquellos que quieran meterse más en esto, hay un libro muy bueno que es de Liz Wiseman, que se llama Multiplicadores. A mí, cuando me pasaron este libro, yo le encontré una oportunidad de mejora, y de hecho se la compartí con Liz Wiseman, y que es que el libro no lograba en un modelo explicar todo el libro. Bueno, y este fue el modelo que me tocó desarrollar a mí para poder explicar a grandes riesgos de altura, a 10.000 metros de altura, en qué consiste un líder del tipo minimizador accidental, porque no creo que sea exprofeso, no creo que sea algo deliberado, es más bien falta de conciencia, falta de aprendizaje, no saber, es solo eso. ¿Y qué caracteriza a un multiplicador? Y ahora vamos a develar un poquitito más y vamos a entrar en la parte de lo que es la confianza. Estoy un poco perdido con el tiempo, pero me falta un poquitito más. Voy a tratar de ir un poco más rápido, pero esto es bastante intuitivo, ¿no? Cuando hablamos de confianza, evidentemente, cuando tenemos confianza, las cosas ocurren más rápido y a un costo más bajo, ¿sí? Cuando hay menos confianza, las cosas son más lentas porque agrego más controles y son más costosas, ¿ok? Ahora, la confianza, como dice aquí, es un error. Igualmente, confiar en todas las personas o en ninguna. Tengo que hacer tengo que tener un punto óptimo, tengo que aprender a cultivar una confianza inteligente. ¿Cómo se empieza a cultivar la confianza inteligente? Lo que yo tengo que hacer es siempre tener una alta predisposición a confiar, pero haciendo análisis sobre la oportunidad, el riesgo y la credibilidad de las personas que están involucrados en el asunto, ¿no? Este es un modelo para comprender la construcción y el cultivo de la credibilidad. Básicamente, las personas tenemos 4 focos. Nuestra integridad, que básicamente consiste en que nosotros seamos congruentes con aquellos valores sobre los cuales decidimos vivir nuestra vida profesional y nuestra vida personal. Las intenciones tienen que ver con aquello que nos mueve, nuestra agenda, nuestros motivos. Las capacidades son toda nuestra experiencia, nuestro talento, nuestro conocimiento para poder lograr resultados. Finalmente, los resultados son los que crean la confianza, pero no da lo mismo como yo llego a ellos. Si yo pongo la integridad o la intención como el elemento basal, en cualquier momento voy a dejar de ser poco congruente, porque me estoy basando en mis motivos, no necesariamente en mis valores. Y las capacidades, cuando las pongo por sobre los resultados, aquí básicamente el fin justifica los medios, da lo mismo cómo lleva el resultado. Y para generar confianza, esto no da lo mismo, mis queridos colegas. Hay 13 conductas. Hay un libro muy bueno que se llama El factor confianza, el valor que lo cambia todo, de Stephen M.R. Covey, el hijo de Stephen Covey, que básicamente son 13 conductas que impulsan confianza, desde hablar claro, demostrar respeto, crear transparencia, corregir errores. Esa es una conducta fundamental en mejora continua. Y para qué decir la conducta del mejorar, enfrentar la realidad, no esconder las cosas debajo de la alfombra, clarificar las expectativas. Es un tema tremendamente relevante porque me ayuda a evitar cualquier tipo de conflicto cuando las cosas no están claras a la hora de crear, entregar y desarrollar servicios. Lo mismo practicar la responsabilidad, escuchar primero y, ojo, que la intensidad de la conducta no necesariamente produce más confianza, porque si yo vivo corrigiendo los errores sobre un mismo tema, no necesariamente estoy generando confianza porque no logro mejorar. Bien, una colaboración, en lo que es una cultura colaborativa hay 2 grandes conceptos. Uno es cuando yo trabajo con otros para lograr objetivos y
cuando trabajo con otro, me refiero cuando son objetivos comunes compartidos, ¿sí? Lograr una meta de venta, o lograr disminuir o aumentar o la rentabilidad o disminuir los riesgos. Eso podría ser algún objetivo común a todos. Pero la cooperación consiste en cuando yo trabajo con otros, pero para lograr un objetivo que es propio, ¿ya? Como por ejemplo, no sé, certificarme en una determinada disciplina donde necesito interactuar con otras personas técnicas para poder conseguir ese objetivo, ¿ya? Este es otro concepto que, bueno, yo se los anticipé, el liderazgo servidor o servant leadership, que es muy importante para el logro de los objetivos independiente de la estructura organizacional. Por ejemplo, el liderazgo de servicio es más efectivo que el liderazgo de comando o control en un equipo intelectualmente desafiante que requiere agilidad y alta velocidad, ¿sí? Sería, y sobre todo en un mundo ágil, es como un contrasentido hablar de un liderazgo basado en el comando y control. Debería ser todo lo contrario. Debería ser un liderazgo basado en un liderazgo del tipo servidor. Y el liderazgo de servicio o el liderazgo servidor a menudo se puede ver en organizaciones que son más bien planas o matriciales o centradas en el producto, no en organizaciones que son estructuras tremendamente verticales. Ahí es más el silo, es más el comando, es más el control. No obstante, este enfoque de liderazgo servidor también se podría aplicar a cualquier estructura organizativa, ¿no? El estilo de liderazgo servidor también inspira o puede inspirar a otras personas a cohesionarse con el líder para ser más productivo y ayudarle a otros a la remoción de obstáculos, por ejemplo. Cuando hablamos de este otro concepto también muy importante de la empatía del servicio, que consiste en darme cuenta de poder comprender profundamente cuáles son esos intereses o necesidades o intenciones de experiencia que tienen otras partes con el fin de poder mejorar esa relación. El éxito de una relación, para el éxito de una relación de servicio es fundamental que todos estén en los involucrados en la provisión y en el consumo de un servicio, actúen de manera responsable, ¿sí? Consideren los intereses de los demás y se centren en los resultados de servicio acordados. Si, por ejemplo, yo consumidor de servicios tengo una mesa de ayuda y no hago que mis usuarios, ¿no es cierto?, los educo para que eleven los tickets a través de una determinada forma y no eleven tickets, le estoy haciendo un daño al servicio. Entonces, tanto el consumidor como el proveedor de servicio tiene una responsabilidad aquí. Y esto se puede llamar empatía de servicio, un término que a menudo se utiliza en el contexto de soporte al usuario. Cuando el técnico de soporte llega al sitio, ¿sí? Se utiliza mucho ahí, ¿sí? Sin embargo, la empatía de servicio tiene que ampliarse a todos los puntos de contacto de la relación del servicio. Esto es muy importante, por lo tanto, aquí las personas involucradas en la administración y la gestión de los servicios tienen que demostrar esta empatía. Esto no debe confundirse con la capacidad de compartir, ojo, los sentimientos de los demás. No se espera que un agente de soporte técnico, por ejemplo, complante la frustración al usuario, sino que más bien la reconozca y la comprenda, exprese empatía y, lo que es vital, por supuesto, ajustar sus acciones de soporte en consecuencia, resolver el problema. Por lo tanto, la empatía por el servicio es una parte importante de la mentalidad de servicio. Y una mentalidad de servicio incluye, por supuesto, principios compartidos que van a lograr impulsar este comportamiento de una organización y obviamente van a definir su actitud hacia la relación de servicio. Respecto a lo que es una orientación al cliente, bueno, perdón, ¿dónde estoy? Vimos lo de la mentalidad orientada al servicio. El Customer Centric Culture, ¿ya? Ustedes han visto, esto es un enfoque más bien, yo te diría, hasta comercial, pero también de relaciones, donde donde la organización basa todas sus decisiones en centrarse en el cliente y empezar a cubrir y entender cuáles son sus aspiraciones en el largo plazo. Esto contrasta con una estrategia donde las necesidades y deseos de la organización o sus objetivos específicos se valoran por encima de los requisitos del cliente. La orientación al cliente, bueno, se ha venido estudiando exhaustivamente mucho más allá del mundo TI.
significa observar los deseos y necesidades de los clientes, tratar de anticiparse y actuar en consecuencia. Y aquí todos deberíamos estar involucrados cuando hablamos de este tipo de cultura. Para ir ya avanzando un poquitito más rápido, voy a hablar de algunas recomendaciones respecto de adoptar una estrategia y ser exitoso en esto, de cómo orientarse al cliente. Primero, crear una propuesta de valor que venda a la organización y sus activos y su servicio, que sea una declaración no rimbombante, sino que simple básicamente lo que el cliente va a recibir y cómo se le entrega valor. Mapear la experiencia del cliente y del usuario. ¿Esto qué va a implicar? Examinar toda la experiencia de extremo a extremo y entender también cómo se componen sus emociones. Si alguien quiere entender un poquitito más esto en profundidad, hay una metodología que se llama Ideal Customer Experience de Ipsos, donde básicamente lo que hace es trazar la experiencia del cliente, pero en cada una de ciertas actividades críticas mapea dos cosas: la emocionalidad, el sentimiento por un lado, y cómo lo compara con la experiencia en la competencia. Súper interesante. Reclutar a personas, evidentemente, que sean afines o que sean friendly al usuario. Esto obviamente yo tengo que hacer un buen escrutinio de sus actitudes, sus habilidades, para poder ver de qué manera eso se va a traducir en empatía. Tratar bien a los empleados, súper obvio. En la medida que yo trato bien a mis empleados, estos empleados van a tratar bien evidentemente a los clientes. Capacitar a las personas a que siempre se estén afilando la sierra, sobre todo en lo que es la comprensión completa de la experiencia del cliente. La capacitación, el coaching en el trabajo, desarrollar habilidades blandas como la comunicación, el trabajo en equipo, la influencia positiva, la correcta escritura, muy importante, saber escribir, etcétera. El predicar con el ejemplo, lo vimos, ¿no es cierto? Eso me va a ayudar a crear otro semillero de líderes. Escuchar atentamente al cliente, hacer evaluaciones honestas del progreso que tengan los clientes, algo crítico. Se puede realizar mediante encuestas, reuniones de retroalimentación, etc. Empoderar a las personas, asegurarse que los equipos se orienten al cliente, que tengan toda la autoridad, las herramientas para poder implementar sus solicitudes, entre otras. Evitar una mentalidad de administrarse por silos, gestionarse por procesos, gestionar los flujos de valor. Y finalmente, estar conscientes de que estamos diseñando servicios para personas, ¿sí? Por lo tanto, el diseño efectivo de la colaboración y el flujo de trabajo requiere que cada interacción se alinee con las necesidades de los agentes que están involucrados. Eso es muy importante. Respecto de la comunicación positiva, hay áreas donde evidentemente la tecnología puede lograr resultados mucho más fácil que los humanos. Por ejemplo, en tareas repetitivas o rutinarias que son realizadas por máquinas. ¿Ya? Esos ejemplos pueden haber bastante. Sin embargo, la mayoría de los proyectos de trabajo, equipos, iniciativas y organizaciones requieren de interacciones productivas y positivas entre individuos. Eso no es reemplazable por las máquinas. Por lo tanto, para comunicarme de manera efectiva, eso es una habilidad clave para los líderes. Y es algo que quizás pueda ser muy desafiante, pero es indispensable para cualquier organización. Es lo mismo que pasa en la comunicación celular en el cuerpo. Si no hubiera un sistema como el sistema simpático o parasimpático que orquesta las comunicaciones al interior de la actividad de nuestro órgano, esto sería, estaríamos muertos hace rato. Por lo tanto, necesitamos que para que la comunicación sea positiva, tiene que ser mediante el establecimiento de relaciones positivas que eviten problemas innecesarios y el estrés. En muchos casos esto requiere un reconocimiento de las necesidades intelectuales y emocionales de los otros, ¿no? Los roles de administración de servicios y venta y atención al cliente dependen de la construcción de relaciones positivas, por lo tanto deben manejar bien estos temas. ¿Qué más les puedo decir? Es importante seguir los planes también de una operación o proyecto de servicio. Una buena comunicación garantiza que los planes se vayan a seguir y no fallen, producto de mensajes que se hayan perdido o que no se hayan entendido adecuadamente.
Los cambios son inevitables en el mundo de hoy y están en continuo movimiento, y por lo tanto, ciertos individuos pueden tener esa capacidad para poder inspirar e impulsar esos cambios. Y aquí nuevamente la comunicación se torna como un eje relevante en su dimensión positiva. Necesitan ser capaces de ver una situación desde diferentes perspectivas y poder reaccionar rápidamente para poder abordar estos problemas potenciales. Por lo tanto, una buena comunicación permite que todo esto suceda y es muy bueno para abordar los cambios y por lo tanto para la adaptabilidad de nuestras organizaciones. Principios básicos, y con esto voy cerrando. Las personas en el trabajo tienen que comunicarse de manera regular y efectiva, de lo contrario no van a poder interactuar adecuadamente para poder cumplir un objetivo. Obvio lo que digo. Algunas personas evidentemente son mucho mejores comunicadores que otros, tengo que detectarlo en la organización. Cada parte interesada puede requerir o alcanzar un cierto nivel básico de competencia y eficacia en la comunicación. Yo no puedo tener un líder que no comunique. Le estoy haciendo un flaco favor al líder y un flaco favor a la organización. La comunicación requiere un reconocimiento y de la perspectiva de los demás. Si no, no se entiende el mensaje. Hay un emisor, un receptor, un medio. Una buena comunicación es indispensable, requiere que las personas sean lo suficientemente flexibles también como para poder usar el contenido y el tono adecuado para poder lograr el objetivo que se anda buscando en la comunicación. Esto sobre todo está muy apalancado por lo que hace el líder servidor. Un buen líder entiende muy bien a las personas que componen el equipo, ¿ok? Y estos son principios muy importantes a la hora de poder generar una buena creación, entrega y desarrollo, ¿no es cierto?, de servicios basados en tecnologías de la información. Y eso es básicamente lo que les preparamos para que ustedes comprendan cuál es el sistema operativo que está detrás de la creación, entrega y soporte de servicios de valor. Cuando hablo de este sistema operativo, hablo básicamente del sistema del valor del servicio que contiene una cadena que responde a una oportunidad o una demanda mediante un servicio de valor agregado. Y para eso necesito una cultura y necesito entender cómo básicamente se maneja esta cultura para poder hacer esto en forma continua en el tiempo y de una manera más ágil. Eso es básicamente lo que resume esta ponencia de hoy día y espero que les haya gustado y quedo, Paulina, atento a las preguntas. Disculpen la hora, pero yo suelo entusiasmarme mucho con lo que habla porque me gusta mucho. Así que disculpen por esta hora y media que lo estuve ahí torturando y así que ahora estoy disponible para hacer todas las preguntas que quieran. Muchas gracias, Francisco. Eso mismo iba a mencionar. Gracias por tu pasión en el tema y por comunicarlo a todos, a nosotros, a quienes nos conectamos ahora. Mira, hay 3 preguntas hasta el momento. Por el tiempo te pido que si puedes revisar el chat o prefieres que te las lea. No, sí, porque no... Ya. Déjame... No decía el chat de Zoom, pero no te preocupes, yo te las leo. Javier Calderón pregunta, para cambiar esta cultura de valor, ITIL 4 da lineamientos de cómo hacer la gestión de cambio, personas, organización. ¿Recomienda algún método específico? Procis, no sé, disculpa cómo se pronuncia, Cotter. Conozco experiencias de implementación ITIL que finalmente quedaron en nada, además de ser caras. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que ahí, déjame mostrarte un libro. Esta ruta no es fácil y es el problema. El problema es que no hemos cambiado nuestra cultura y seguimos adaptando mejores prácticas que conducen a un fracaso. Claramente, en lo que señala ahí el colega, muy probablemente la aplicación de un principio básico no estuvo a la altura de ser simple y práctico, ¿sí? Lo otro es mejorar a partir de lo que se tiene y no querer hacer una cosa demasiado grande que al final no quede en nada, ¿sí? Tengo que enfocarme en el valor.
no tengo que estar haciendo intervenciones donde no esté clara la ecuación del valor. Ahora, respecto a un proxy que me pueda ayudar a transformar la cultura, lamentablemente estos procesos son lentos, los de la transformación de la cultura, porque hay un cambio en el estilo de liderazgo. Y los cambios en los estilos de liderazgo, como ustedes vieron, implica un cambio en los comportamientos y implica un cambio en la forma en que nos comunicamos. Entonces, eso pasa por cambiar nuestro mindset, que es lo que primero tenemos que hacer como líder. Y para eso, aquellos que quieran, digamos, meterse más en estos temas, hay que partir por lo que hace un Jeff Bezos o estos grandes pensadores o estos grandes empresarios que empezaron a entender cómo yo puedo usar mi cerebro para hacer contribuciones distintivas y aprender a liderar desde ahí, aprendiendo desde cómo funciona mi cerebro, ¿ya? Ese es un tema. Ahora, Francisco, disculpa, no wow, se vio el libro porque justo con el fondo que tiene se menciona lo mejor. se Coméntalo, llama el nombre. Mindset. Espérate, voy a sacar El el fondo, sí, fondo de no, no pantalla. permite ver el libro. Denme un minuto, voy a sacar el fondo de pantalla para ver. Bueno, no estoy siendo capaz de... Opciones avanzadas de compartir función de pantalla. No, dame un segundo. Pero se llama Mindset de Carol Dweck, ¿ya? Mindset de Carol Dweck. Carol se escribe, bueno, como Carol, y Dweck es con, si quieren, bueno, se los voy a escribir en el chat mejor. Espérense. Se llama Mindset, que creo que también está en español, de Carol Dweck, ¿ya? Pero hay otro libro que este sí es el Six Sigma para transformar cultura, yo lo llamo así, Six Sigma de transformar cultura, que se llama Quiet Leadership. Este libro es sencillamente espectacular, señores. ¿Por qué? Bueno, yo soy ingeniero y a los ingenieros les gustan mucho los modelos, porque ustedes saben que los modelos logran de alguna manera descomplejizar la realidad y hacerla simple para uno poderla entender, ¿no? Quiet Leadership de David Rock, así, tal cual como suena. ¿Ya? Les comparto ese libro porque en este libro básicamente es el Six Sigma de cómo a partir de toda la investigación, producto del avance del desarrollo tecnológico, toda la investigación que ha permitido entender a partir de la neurociencia, de entender el funcionamiento del cerebro humano y cómo ahora, a partir de estas nuevas metodologías que se han desarrollado como producto del avance de la neurociencia, se han creado estas metodologías para mejorar el desempeño y la cultura del performance de las personas. Es demasiado bueno ese libro, pero ese libro no hay que leerlo, hay que vivirlo porque tiene muchas recomendaciones para ponerlas en práctica. Otro libro que es muy bueno, que es importante para yo poder cambiar mi forma de percibir el mundo, necesito cambiar mis distinciones. Esto viene mucho del lenguaje de Humberto Maturana. Acuérdense que la realidad la realidad no es objetiva en sí, es construida a partir de las distinciones que tienen los operadores que somos nosotros para distinguir la realidad. Por lo tanto, es importante que ustedes sepan que para desarrollar bien las habilidades de comunicación tienen que meterse en temas filosóficos del lenguaje. Lean la ontología del lenguaje, ontología del lenguaje de Rafael Echeverría. Ese libro es espectacular porque a ustedes los va a hacer más responsables en el uso del lenguaje. Ahí se definen las distintas taxonomías del lenguaje, las afirmaciones, las peticiones, las declaraciones, las ofertas, etcétera. Ahí, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos al comunicar cuando estoy parado en cada una de esas taxonomías del lenguaje? Hay mucho que aprender
señores, si queremos cambiar una cultura, tenemos que entrenarlos como líderes para eso. ¿Qué software de gestión ITSM recomienda para aplicar ITIL? Mira, ahí yo he visto un software abierto, nunca lo he usado, pero sé que hay personas que lo usan y se habla bien de él, es el OTRS. Búscalo en internet. Es gratis, entre comillas, porque hay que programarlo, ¿ya? Así que, bueno, más preguntas. Yo soy una especie de biblioteca porque muchas de las cosas que hablo, algunas sí, otras no, la gran mayoría las he vivido. Hay que pagar el precio, señores, de estudiar y practicar. Es lo que hace el monje. El monje lo hace el estudio y la práctica. Vean lo que hacen los monjes. Nosotros, los monjes de la gestión del servicio y la mejora continua, si queremos preciarnos de monjes, tenemos que estudiar y practicar. Esa es la ciencia. Bien. Pregunta de Braulio Galvez. A veces los equipos TI son muy fríos. Ejecutar, soportar y llevar adelante la operación día a día y eso consume en términos de motivación y compromiso. Si bien la cultura del equipo es importante, si no hay cultura organizacional, difícil que el equipo funcione como isla y tenga su propia cultura. O eso sí se puede llevar a cabo realmente, dependerá solo del gerente o líder de TI. Se puede, claro que se puede. No quiero hacer alusión a nadie, pero me gusta ese mantra. Siempre se puede. Lo que pasa es que ese viaje, mi querido amigo, va a ser un poco más duro, porque probablemente tengas que hacer un perfilamiento de esas personas y probablemente vaya que invertir en mucho coaching, muy cuidadoso y muy bien hecho para que esas personas puedan cambiar esas actitudes y esos comportamientos. De lo contrario, lo que hay que hacer ahí también, y eso sería muy duro, es tomar decisiones de personas, ¿no? Pero yo prefiero, a través del compromiso del líder, ayudarle a esas personas a que puedan desarrollar esas habilidades. Es cierto lo que tú dices, que en el ambiente TI, de repente, los desarrolladores, quizás, pero no quiero generalizar, porque todas las personas son distintas. Puede ser que en este mundo tan críptico haya más frialdad, haya más, digamos, poca pasión, o más bien un algo que en realidad a la persona no lo conmueve con nada, etcétera. Mira, yo he trabajado con un montón de desarrolladores y siempre logro encontrarme con la persona. Siempre logro encontrarme con la persona. Lo que pasa es que para eso es importante practicar la empatía, practicar esas conductas que impulsan confianza. No es fácil, señores, porque requiere mucha congruencia en lo que tú dices y lo que tú haces, ¿sí? Pero es posible, pero hay que meterse en la dimensión humana. Hay que meterse a aprender más de psicología, aprender más de neurociencia, aprender más de psiquiatría, de cómo cambiar el comportamiento de las personas. A eso estamos llamando a los líderes. Y sobre todo en un mundo donde las personas hablan en un lenguaje muy críptico y desde ahí quizás pueda surgir un comportamiento especial como tú describes. Pero todas las personas tienen el potencial de cambiar, todas. Si no, ponlo en una crisis. Rapidito se va a poner a cambiar. Lo que pasa es que seamos más inteligentes. Supongamos que estamos permanentemente en crisis para obligarnos a cambiar permanentemente. Que eso es un poco lo que nos ha mostrado en la punta del iceberg la pandemia. Pero no somos bien quizás deliberados en esto, en estudiar y practicar, en estudiar y practicar. Eso. Ya. Pregunta de Francisco Arellano. La formación tradicional de TI, como en cualquier ingeniería, es más racional que enfocada a habilidades blandas. ¿Cuál es su experiencia en la reconversión de esas habilidades en ejecutivos senior? Mira, es buena la pregunta. Un líder bien enraizado a sus valores educa. Cuando yo fui gerente de calidad regional en Microsoft, siempre teníamos, yo me acuerdo, una de estas tarjetitas que uno anda trayendo en el bolsillo con los valores de la organización. Y cuando había un conflicto, a los líderes
inmediatamente decía, mire señores, yo les expongo esta situación, ahí estaban todos los hechos, y les ponía mi credencial de empleado arriba de la mesa con los valores de la organización. ¿Cuál valor falló de la organización? ¿Y cómo tenemos que actuar en consecuencia? Esa sola pregunta orientaba la discusión de una manera impresionante y hacía que la decisión se centrara en el cliente y no necesariamente en la agenda que tenía esos ejecutivos de cumplir con sus objetivos personales. Entonces, esto es cierto lo que tú dices, pero cada vez más vamos a escuchar en este tipo de programas cosas que tengan que ver con ámbitos que no sean tan racionales o poner modelos que racionalicen aquello que es a veces difícil de comprender racionalmente, llámese irracional como es algo de la cultura, pero vamos a tener que empezar, porque ya están los modelos, para poder empezar ¿cómo se llama? A ir permeando, ¿no es cierto?, a esa alta dirección para este cambio. Yo les digo, va a ser lento, porque el cambio en las culturas son lentos, pero es importante empezar a transmitir este tipo de mensajes para que finalmente vayamos predicando aquel mensaje que necesitamos obtener, ¿no es cierto?, para obtener esa buena nueva futuro de que nos estamos mejorando culturalmente de una manera eh, potencial, potencialmente mucho mejor con lo que estamos, de lo que lo podríamos estar haciendo hoy día. Yo creo que nuestro país culturalmente tiene grandes desafíos en el sentido de aprender a tolerar la diversidad, eh, aprender a debatir, aprender a llegar a acuerdos en posiciones que de repente puedan ser tremendamente antagónicas. Como país estamos viviendo y estamos inmersos en un proceso cultural muy fuerte, ¿sí? Donde lo que quizás a lo que más tenemos que apalancarnos para que todo esto funcione es al valor del respeto. Para mí eso es fundamental, porque de lo contrario todo eso empieza a destruirse, ¿sí? Entonces, mi querido amigo, creo que cada vez más es importante que las universidades vayan formando en estos temas tan duros que hoy día afortunadamente o desafortunadamente se han mezclado con temas que son evidentemente blandos. Y los ingenieros hoy día van a tener que ser cada vez más psicólogos y psiquiatras para entender el comportamiento humano y poder intervenir a él. Y poder intervenir a él en todos los planos de la organización. En todos los planos de la organización. Pero cultivando un clima de confianza. Ahí está el principal desafío, mis queridos amigos. Y ahí ustedes ya saben cuáles esas conductas son las que impulsan confianza. Bueno, yo podría seguir hablando mucho más, Paulina, así que pero a mí No, me ha con la ido bien en siguiente. general, a mí me ha ido bien haciéndole ver a líderes de arriba cuando se equivocan. Pero lo hago con mucho cuidado y con mucha inteligencia, con hechos. La retroalimentación tiene que ser bien dada. Hay que saber liderar al líder. Tenemos nosotros que saber liderar a los líderes. ¿Se puede? Claro que se puede. Pues. Yo lo he hecho. Pregunta de Marcelo Lara, ¿cómo diferencias rapidez, inmediatez con agilidad? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo diferencias rapidez, inmediatez con agilidad? Lo que pasa es que la agilidad tiene que ver con una cosa que es mucho más amplia. Cómo yo le voy dotando capacidades más rápidamente a la organización para ir generando nuevas capacidades para que ésta agregue valor. Es una cosa mucho más estratégica a la agilidad, mucho más estratégico. Cuando yo hablo de rapidez, la consecuencia de la agilidad es la rapidez, pero en el plano de la organización, esto es para ser más rápidos, para ir generando nuevas capacidades para seguir agregando valor. En el tema de la charla que estamos viendo ahora, esto tiene que ver con la agilidad para crear, entregar y desarrollar servicios de valor agregado, sin duda. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay ciertas distinciones. Probablemente un proceso
¿ya? Yo necesito desarrollar una mejora inmediata porque es ineficiente, por lo tanto lo hago más ágil. Pero cuando yo hablo de escalar la agilidad a nivel de la organización, lo que estoy buscando no es solo eso, sino que mucho más, es estarle dotando capacidades rápido a la organización para estar permanentemente estar agregando valor en su entorno. Martín Ríos pregunta, ¿la cultura corporativa debería ser influida por el directorio y decantar hacia abajo? Sí, pero lo ideal, sobre todo, ¿no? Sobre todo, hay un principio ahí o hay una recomendación que es liderar con el ejemplo. Porque si yo, por mucho que yo tenga una base, ¿no es cierto?, de líderes o de personas con súper buenas actitudes, etcétera, si tengo una alta dirección que no está alineada con esto, ¿ya? Que no está, que no practica las conductas impulsoras de confianza, o esto un principio para generar una cultura, evidentemente que tengo una organización que está desalineada. Por otra parte, si tengo líderes que lideran con el ejemplo, que están en el Gemba, en el lugar de trabajo permanentemente con las personas, entendiéndolas, escuchándolas, ayudar a remover obstáculos, pero por otra parte he hecho una selección de gente que no conversa con esto, también tengo un problema. Entonces, ¿qué te quiero decir? Evidentemente que tiene que venir de arriba, pero tiene que ser un correlato entre ambas cosas. Es lo mismo que en el cuerpo humano. ¿Sí? Aquí hay un cerebro que dirige, pero que están todos los organismos sujetos en un sistema autonómico, ¿no es cierto?, para funcionar adecuadamente sin que éste intervenga en las decisiones autonómicas. Se autorregula, pero participan todos. Cristian Cortés pregunta, ¿cuándo un líder multiplicador debe ser un líder más rígido en una organización con una cultura diversa? Pero ¿cuál es la pregunta? No la ¿Cuándo un comprendo. líder multiplicador debe ser un líder más rígido en una Ah, organización con una cultura diversa? Pasa que yo lo leí mal al inicio, disculpa. sí, bueno, a ver, yo creo en esto el líder también tiene que ser un buen actor. Dependiendo de la situación donde tiene que ejercerse control o comando, tiene que hacerse. Por ejemplo, cuando hay un incidente en la organización. Ahí no hay tiempo para, no hay tiempo para, ahí hay tiempo, tengo que dedicarme a controlar y comandar, ¿ya? O sea, ¿qué te quiero decir? Que el liderazgo basado en el comando y el control es deseable dependiendo de la organización y del tipo de situación. Probablemente en una organización como el Estado, y el Estado yo creo que tiene un tremendo desafío para ser ágil, porque ustedes ven que las organizaciones del Estado son pesadas, etcétera, y ahí es donde se encuentra mucho este tipo de liderazgo basado en, probablemente, no quiero generalizar, de comando y control. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que ser así? No es que sea malo, pero creo que tiene que haber un mix, porque evidentemente el Estado trabaja para todos los chilenos y tienen reglas y normas que cumplir. Entonces, evidentemente que hay muchos comandos ahí. Entonces, debería haber un mix entre ambas cosas, ¿sí? Pero en ciertas situaciones donde yo tengo que gestionar algo, como por ejemplo un incidente crítico que pone en riesgo a mi organización, probablemente yo tenga que ejercer un liderazgo más de comando, no minimizador, porque el liderazgo minimizador drena a las personas, no es el liderazgo, por favor. Un liderazgo más multiplicador me puede servir también al ejercer comando y control, ¿sí? Pero en un mundo ágil no me sirve un liderazgo de comando y control, por la propia naturaleza de la agilidad. Pregunta de un usuario sin que no nos dejó el nombre. Quiero su top de libros, los primeros 10. Para entender el funcionamiento de las organizaciones en una dimensión bastante más amplia del organigrama y las tonterías que nosotros conocemos hoy día, ¿sí? Para entender el funcionamiento de una organización no hay nada más perfecto que el cuerpo humano. Por lo tanto, búsquense el libro El modelo del sistema viable
de Stafford Beer. Y si no, busquen a Raúl Espejo. Raúl Espejo, ingeniero de la Universidad de Santiago de Chile. Stafford Beer, para que ustedes sepan, fue... Oiga, yo me tengo que... son las 11:50. Sí. Sí. El modelo de sistema viable es muy importante porque básicamente este investigador filosófico inglés, que en paz descanse, se llama Stafford Beer. Ahí me equivoqué. Stafford. Creo que es con 2 F. El libro en inglés se llama The Viable System Model. Este modelo lo que hace, este investigador dice, bueno, ¿cuáles son los principios de organización que se basan en aquel sistema que es más perfecto y que ha demostrado ser viable? Es decir, que logra persistir y viabilizarse en el tiempo, el cuerpo humano. Entonces, lo que hizo este investigador inglés fue descubrir cuáles son estos principios y explica la organización desde este modelo. Este modelo es muchísimo más completo que cualquier otro libro que yo haya visto que te explique cómo mirar las organizaciones. Son nuevos códigos referenciales para mirar las organizaciones. Es un libro relevante y es un libro antiguo, no es un libro nuevo, pero un libro que sirve mucho. Exactamente, fue el modelo que trató de implementar el gobierno de Allende en el proyecto CyberSyn o el proyecto 5, que básicamente consistió en habilitar paneles de control en esa época, con mesones que tenían una especie de pulsadores electrónicos que iban de alguna manera apoyando el mejoramiento de la calidad del diseño de las políticas públicas para administrar en ese entonces las empresas del Estado. Bueno, todos sabemos cómo terminó esa historia, pero ya desde esa época, y eso fue liderado por Fernando Flores. Pero es muy interesante el libro de Stafford Beer porque después escribió otro que se llama The Brain of the Firm, que es donde hace la analogía completa de cómo construyeron el The Viable System Model, y después hay otro que se llama The Heart of Enterprise. The Heart of Enterprise. Muy interesante también ese libro. Son libros antiguos. Otro libro también para que ustedes entrenen su manera de pensar en forma holística es el libro Pensamiento, un libro viejo, no sé si Pensamiento y Práctica de Sistemas de Peter Checkland. Muy interesante, también un pensador inglés. A mí, ¿por qué me gustan los pensadores ingleses a diferencia más de la corriente americana? Porque la corriente inglesa se basa más a través de la innovación. Yo logro un liderazgo de mercado, mientras que la corriente americana mucho tiempo se basó en cómo yo logro ese liderazgo de mercado a través de la rivalidad y la competencia. Son dos enfoques distintos. Mindset de Carol Dweck, Quiet Leadership, y otro que también es muy interesante, y con esto termino, Organizaciones Exponenciales. Ese libro también se lo tienen que leer. Francisco, la última... perdón. Espérate, y otro libro, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, y las 4 disciplinas de la ejecución. Las 4 disciplinas de la ejecución. Ya, me tengo que ir. La última pregunta, porque está ahí Mauricio Allende. ¿Cómo enfrenta un equipo de soporte cuando su líder fallece, siendo este líder un buen líder? ¿Qué recomendaciones le daría usted a este grupo? Más si esto sucedió en un tiempo de pandemia en donde todos estábamos trabajando desde la casa. Lo primero, llorar a ese líder. Vivan esa pena. Vivan. Eso es lo primero que hay que hacer. Y desde ahí construir un nuevo líder. Y hacer ver a recursos humanos el perfil que tenía ese líder. No va a llegar un líder igual, pero sí por lo menos que en el proceso de reclutamiento se cautele que
vamos a poder obtener o tener aquellas habilidades que más valoramos de ese líder. Eso sería yo. Vivan la pena, perfilen bien al líder, hablen con recursos humanos y recluten en consecuencia. Ya, mira, nos ponen así unas manitos de por favor contestar la última pregunta. No sé si es posible. ¿Su experiencia exitosa en la Municipalidad de Santiago obedece a una política pública gubernamental o es iniciativa local? Corrijo, Municipalidad de Puente Alto, el gobierno local más grande de Chile, es una iniciativa totalmente comandada por el líder de esa organización, el alcalde Germán Codina y la administración municipal. Es una iniciativa, el haber desarrollado más la cultura de mejoramiento continuo y que los programas de mejoramiento de la gestión sean de verdad, que, by the way, han sido bastante, tienen, no quiero generalizar, pero en las noticias se habla de que estas cosas pareciera que no sirven para nada, en la municipalidad sí sirven, y mucho. Pero eso es porque hay un líder que de alguna manera empuja y hay una organización, la administración municipal, que respalda y me apoya en todo lo que yo hago.